Bueno, están conectando los audios. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por esperar un momentito en la sala de espera. Bueno, los que están conectados, tuvimos unos inconvenientes técnicos al inicio, pero bueno, por suerte nos pudimos conectar. Quien les habla, Marisol Zarza, soy auxiliar administrativa del Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud, y hoy, justamente hoy, lo que nos convoca es una charla abierta más de todas las charlas que venimos realizando en este año, y justamente hoy el tema que nos convoca es la diabetes, ¿sí? Por ser el Día Mundial de la Diabetes. Entonces lo que por ahí buscamos en todas las charlas abiertas sobre temas de salud es tratar de dar a cada temática un abordaje lo más integral posible, considerando que digamos, las diferentes patologías no son solamente orgánicas, sino que también requieren de un cuidado, digamos, multidimensional, que tiene que ver con el cuidado específicamente de la salud, digamos, física, si se quiere, pero también de otras cuestiones, como por ejemplo, los hábitos, ¿sí? Lo que tiene que ver con la calidad de vida, las actividades físicas, el bienestar emocional, entre otros, ¿sí? Por eso, hoy invitamos a unos profesionales, por un lado, a una médica, que es Jorgelina Valeria Yense. Todos los tres docentes que por ahí están involucrados en este tema son docentes de la Universidad Católica de las Misiones. Nuestra médica, Jorgelina Valeria Yense, es docente de la carrera de Medicina. Luego está el licenciado Agustín Velázquez, que es docente de la licenciatura en Actividades Físicas y Deportivas. Y también otro docente involucrado es el especialista Ezequiel Molina, que, bueno, por el momento todavía no se está pudiendo conectar, pero que de igual manera estará presente a través de un material que él nos envió, ¿sí? Que lo vamos a poder pasar hablando sobre esta temática. Le doy la palabra a los disertantes para que cada uno se presente un poquito más y pueda iniciar con la charla. Bueno, muchísimas gracias, Marisol. Gracias también a todos los que están participando y se pudieron conectar a tomarse este minutito, esta horita, para poder debatir un poco sobre una temática muy importante, reflexionar un poco también sobre conceptos y formas de ver a la diabetes y su tratamiento y cuidados. Es un gusto estar con ustedes. Como comentaba un poco Marisol, yo soy docente de la licenciatura en actividades físicas y deportivas. Específicamente estoy en la materia de entrenamiento. Así que bueno, desde mi lado por ahí la intención es poder articular un poco este cuadro patológico con uno de los pilares de los que vamos a hablar para su tratamiento, que es la actividad física, ¿sí? Y qué le podemos brindar desde las diferentes propuestas que encontramos con el ejercicio físico, el deporte, ¿sí? Que bueno, son muy importantes y cada vez cobran más relevancia en el tratamiento de las patologías. Así que desde ya, muchas gracias por su participación. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Valeria Yense, yo soy médica generalista y de familia, soy médica especialista en nutrición y atiendo a pacientes con enfermedades crónicas. También soy docente de la facultad, de las cátedras de Medicina 1 y Medicina 2, tercer y cuarto año de la facultad de la carrera de Medicina. Así que les quería agradecer por esta invitación. Así que bueno, cuando quieran puedo arrancar, si les parece. Me parece perfecto. Voy a compartir pantalla entonces. Bueno,
Bueno, vamos a hablar de diabetes. Como bien decían, diabetes es una mirada integral para la prevención, la detección y los cuidados. Bueno, cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para concientizar a la población sobre esta patología. El lema de este año es educar para proteger el futuro. ¿Por qué es el lema este año así? Porque educando vamos a empoderar, vamos a dar herramientas a nuestros pacientes, a todas las personas con diabetes y a sus familias, para que puedan conocer más sobre la enfermedad y de esta forma, junto con el equipo de salud, tomar conductas para poder mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. En el mundo, el número de personas total con diabetes, que padecen diabetes, se estima que se elevará de 415 millones en el 2015 a 642 millones aproximadamente en el año 2040. Este crecimiento de la diabetes, sobre todo la tipo 2, se debe al aumento de la expectativa de vida a nivel mundial y la adopción de hábitos poco saludables o no saludables de vida, como la alimentación inadecuada o excesiva, y del sedentarismo, o sea, la falta de actividad física, ¿sí? Afectando de esta manera a las poblaciones de menores recursos económicos y educativos en relación, digamos, a las posibilidades a tener un acceso en una alimentación adecuada. En la Argentina, 1 de cada 10 personas de 18 años o más tiene diabetes, según la encuesta nacional, la tercera encuesta nacional de factores de riesgo en el año 2013, la prevalencia de la diabetes en la Argentina fue del 9,8%, y fíjense que al 2018, en la última encuesta, en la cuarta encuesta de factores de riesgo, se incrementó un 12,7%. Y en Misiones, 2 de cada 10 personas tienen diabetes y la mitad lo desconoce. Esta enfermedad entonces se va a asociar a antecedentes familiares muchas veces, no en todos los tipos de diabetes, más adelante voy a aclarar, a la falta de actividad física o sedentarismo, a la alimentación poco saludable o inadecuada, al sobrepeso y a la obesidad. Y también a otros factores que pueden ayudar también en estos tipos de pacientes que comparten generalmente los pacientes con enfermedades crónicas, son ciertos hábitos tóxicos como el tabaquismo y el alcohol. Bueno, entonces se trata de una enfermedad crónica, que quiere decir que la diabetes, una vez que se diagnostica, el paciente va a convivir con ella, va a durar toda la vida. Esto es importante que al menos en la primera consulta nosotros les expliquemos bien al paciente de esta forma para que ellos puedan adherirse correctamente al tratamiento. Muchas veces tenemos en las consultas pacientes que abandonan el tratamiento y muchas veces ellos creen o no se les explica bien que la diabetes es por un tiempo, una vez mejoran y dejan los tratamientos. Esto nos pasa y vemos todos los días a diario, digamos. Entonces hay que explicarle al paciente que así como la hipertensión arterial, por ejemplo, que son las dos enfermedades como más importantes o más frecuentes en la población, son enfermedades crónicas y va a acompañar a toda la vida del paciente, ¿sí? Entonces, esta enfermedad, la diabetes, se caracteriza por una falta de producción de insulina o una ineficaz producción necesaria para transformar la glucosa en energía. Básicamente es el problema, de tal manera que va a pasar con la glucosa. El azúcar no va a poder ingresar a las células del organismo para ser utilizada correctamente. Por eso va a aumentar sus valores, digamos, en sangre, es lo que se llama hiperglucemia. Entonces, para poder tratar a esta patología, a la diabetes, primero tengo que diagnosticarla. Existen varias formas de hacer el diagnóstico, por ahí no quiero hacer tanto hincapié y meterme en profundidad en esto, pero es importante que podamos diagnosticar para poder tratarla, ¿no es cierto? Entonces vamos a diagnosticar la diabetes cuando tenemos valores por encima de lo normales en el laboratorio, ¿no es cierto? Y nos da hiperglucemia. Entonces vamos a tener 3 tipos de diabetes principales.
La diabetes tipo 1, por ahí habrán escuchado hablar, es la diabetes que generalmente se da en la infancia, en niños previamente sanos, en adolescentes muchas veces. Lo que pasa es que el páncreas no produce insulina directamente, hay una ausencia total de insulina porque hay un daño en la célula beta pancreática. Entonces son los pacientes que generalmente, todos los pacientes dependen de la insulina para poder vivir. Son tratados con insulina estos pacientes y son niños previamente sanos. Este tipo de diabetes no se hereda. Eso es importante recalcar. A diferencia, por suerte no son la mayoría de los pacientes de la población en general, son un 5, un 6% aproximadamente, y el 95% sí se da en la diabetes de tipo 2, que es la más frecuente, que se da en personas mayores generalmente, aunque en este último tiempo se vio muchos tipos de diabetes tipo 2 en niños, debido al sobrepeso y a la edad infantil que va en aumento, digamos. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 2? El páncreas no produce suficiente insulina, o la que produce no es suficiente para que el organismo pueda procesarla. Hay una insulinoresistencia, entonces esta insulina no va a actuar como debería ser para poder lograr bajar los niveles de glucosa en sangre. Y el otro tipo importante de diabetes, es la gestacional, que es la intolerancia a los hidratos de carbono, o es la hiperglucemia que aparece y se diagnostica en el presente embarazo. Muchas veces en una futura mamá que empieza su embarazo con sobrepeso y obesidad. Hay otros tipos más de diabetes, una lista larga, pero estos son los principales tipos. Con respecto a los síntomas, por ahí tener en cuenta, hay síntomas cardinales de diabetes, que ahora les voy a mostrar, pero quería aclarar antes que muchas veces nos llegan a la consulta los pacientes sin síntomas. Muchas veces se van a un clínico, les pide un laboratorio de sangre, un análisis de sangre, y el paciente llega con unas glucemias alteradas o valores por encima de lo normal. Un paciente previamente sedentario, con sobrepeso, con obesidad, muchas veces con resistencia a la insulina en la mayoría de los casos. Entonces de esa forma hacemos diagnóstico, pero el paciente no siente nada. Este es el típico caso del paciente que nos ve en consultorio. Pero muchas veces también nos consultan por síntomas. Uno de los síntomas es la sed excesiva. Al haber hiperglucemia, aumento de la glucemia en el torrente sanguíneo, el paciente tiene mucha sed, entonces toma agua exageradamente. Otro síntoma importante es el aumento del apetito. Al tener mucha sed el paciente también orina mucho y eso hace que se pierdan calorías, entonces el paciente necesita comer abundantemente. Otros síntomas cardinales son la pérdida de peso. Esto se da por la misma pérdida de insulina del organismo, entonces el paciente pierde peso. Y también la falta de energía, ¿no es cierto?, el cansancio, justamente por la pérdida de insulina. Otros síntomas frecuentes, como les decía anteriormente, al tomar mucho líquido el paciente va a orinar mucho, entonces necesidad de orinar con frecuencia. Y otro síntoma también por la hiperglucemia es la visión borrosa que manifiesta el paciente. También, como consecuencia de todo esto, al no haber insulina o insuficiente insulina, va a haber mala cicatrización de las heridas, y también en tanto en hombres como mujeres problemas sexuales, o sea, disfunción sexual en ambos sexos. Con respecto a las complicaciones agudas de esta enfermedad, quería nombrarlas. La primera, digamos, y la más frecuente es la hipoglucemia, cuando los valores de glucemia muchas veces descienden por debajo de lo normal, menos de 70 miligramos por decilitro. Esta complicación muchas veces se debe a que el paciente no se alimenta adecuadamente y recibe un tratamiento, por ejemplo, y de esa forma, digamos, se produce la hipoglucemia al no alimentarse bien y estar en tratamiento, y muchas veces también por un exceso de insulina en los casos de que usen insulina. Pero estas complicaciones, para tenerlo en cuenta la hipoglucemia, todo es prevenible, digamos. La otra complicación
que puede pasar sobre todo en pacientes añosos, ¿no es cierto?, es el estado hiperosmolar no cetósico, donde aumenta tanto la glucemia a niveles de más de 500 miligramos por decilitro, y muchas veces el paciente en estos casos tiene que estar internado, ¿no es cierto?, y muchas veces lo hace con este cuadro más deshidratación. Generalmente se da en las personas añosas. Y otro tipo de complicación, por ahí que escucharon hablar, es la cetoacidosis diabética. Generalmente se dan en los pacientes con diabetes tipo 1, y también es un cuadro que si no es tratado a tiempo puede ser grave, por eso se debe internar el paciente hasta compensarse. Otro tipo de complicaciones son las crónicas, que generalmente se dan en los pacientes cuando llevan mucho tiempo de tratamiento de la diabetes o abandono del tratamiento, o llevan mal control de sus glucemias. Por ejemplo, la retinopatía diabética, que es la lesión de la retina, ¿no es cierto?, que puede llevar a ceguera como complicación importante y grave. La nefropatía, que es la lesión por la diabetes en el riñón, que muchas veces lleva a diálisis al paciente o a trasplante renal, o sea, un tratamiento sustitutivo para que este paciente pueda vivir. Las neuropatías, que son muy comunes, que son los dolores, adormecimientos o pérdida de la sensibilidad tanto en manos como pies, o sea, miembros superiores e inferiores, con alto riesgo de amputaciones. Estas complicaciones son microvasculares, o sea, de la microvasculatura. Otro tipo de complicaciones son las macroangiopáticas de los grandes vasos. Generalmente hablamos del infarto agudo de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y las arteriopatías periféricas. Con respecto al tratamiento de esta enfermedad, siempre hablamos de los pilares fundamentales. Primero, la prevención. Yo sé que si llego a tiempo, educo al paciente, educo a la población, llego a tiempo inculcando al paciente la actividad física, la alimentación saludable para evitar como sea el sobrepeso y obesidad, y puedo llegar a tiempo. Eso es lo más importante que tengo que saber, sobre todo en la diabetes tipo 2, que es la que se puede prevenir, no así la tipo 1, que sabemos que es por autoinmunidad, entonces muchas veces no se puede prevenir, y como les decía anteriormente, se dan niños sanos. Pero en la mayoría de los casos de diabetes se puede prevenir. Entonces, los pilares importantes del tratamiento, tenemos la actividad física. No me voy a explayar en este tema porque le voy a dejar a mi compañero que hable de esa parte. La alimentación saludable, muy importante como pilar del tratamiento. La medicación que va a recibir mi paciente después del diagnóstico, ya sea con medicamentos vía oral o bien con insulina, o ambos, puede ser un tratamiento combinado. Y también la educación para el autocuidado del paciente es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer el control y la prevención de las complicaciones? Primero, mantenemos una alimentación saludable, completa y una buena hidratación. Acá tenemos el dibujo del plato para que se puedan orientar. Fíjense lo importante que es la cantidad de verduras, ¿no es cierto?, en la mitad del plato. Verduras que pueden ser cocidas o crudas, de preferencia si el paciente no tiene problemas gastrointestinales, lo vamos a recomendar que consuma verduras crudas para que se puedan mantener la cantidad de oligoelementos, o sea, de los nutrientes naturales. También vean que la porción de los hidratos de carbono son cuarto de plato, ¿sí? Siempre vamos a preferir hidratos de carbono complejos, se llaman a los que tienen absorción lenta, para que de esta manera mantengan la glucemia en sangre, y se evite la hiperglucemia, que no sean de absorción rápida, y también para que puedan prevenir las hipoglucemias. Otro tipo de nutrientes son las proteínas presentes en las carnes, tanto rojas como blancas, siempre magras, es el cuarto de plato la indicación, y las frutas de 2 a 3 por día, si puedo más. Y agua, buena hidratación, aproximadamente 8 vasos al día, estoy hablando de más de 2 litros de agua por día, y sobre todo en el clima que vamos a tener ahora, mucho calor, es preferible hidratarse bien.
sobre todo si van a hacer actividad física, ¿no es cierto? Más de 2 litros de agua, 3 litros sería lo ideal. Seguimos con los controles y prevención. Vamos a decirle a nuestro paciente que no fume, que no se exponga al humo del tabaco ajeno, que no sea fumador pasivo, realizar la actividad física moderada. Le vamos a preguntar sobre el calendario de vacunación, ¿no es cierto? Si tiene vacuna contra la gripe, sobre todo en los periodos de otoño, de invierno, vacuna de la neumonía, la antitetánica, eso todo tenemos que preguntar a nuestro paciente. Y la toma de los medicamentos acordados por el equipo de salud, mantener buenos valores de glucemia, de presión arterial y de colesterol. Todas esas cosas tenemos que hacer hincapié en nuestro paciente. Entonces, ¿qué le vamos a aconsejar? Hacer una consulta cada 3 meses para control del peso, presión arterial, revisar los pies, ajustar el tratamiento, aprender más acerca del autocuidado. Una vez al año, por lo menos, realizar, si se puede más veces mejor, un análisis de sangre y orina, controlando glucemia, función renal, nivel de colesterol, visitar al oftalmólogo, al odontólogo. También si este paciente está usando insulina o medicamentos en comprimidos, muy importante que respete los horarios de las comidas e incluir siempre, como les decía antes, hidratos de carbono de absorción lenta para evitar las hipoglucemias. Entonces, muchas de estas complicaciones nosotros las detectamos en forma temprana y esto hace que tratándolas a tiempo se puedan volver menos serias, digamos, o que podamos retrasar la aparición de las complicaciones. Entonces, todos los años le vamos a hacer un fondo de ojo al paciente, examen de los pies, detectar las neuropatías, detectar heridas en los pies, la medición de proteínas en orinas y vamos a derivar oportunamente al especialista, al nefrólogo, y el examen cardiológico también es importante en forma anual. Con respecto a los cuidados de los pies, quería hacer hincapié, ya que es una complicación bastante frecuente que vemos en nuestro medio. El cuidado de los pies es muy importante. Vamos a hablar de las lesiones en los pies como complicación grave de la diabetes que ocurre en personas que mucho tiempo permanecen con los controles elevados de glucemias asociados a malos controles metabólicos, también asociados a factores de riesgo como hipertensión, tabaquismo, colesterol elevado. Afecta a los nervios y a la circulación en general, a todo el árbol arterial, sobre todo en miembros inferiores, y como consecuencia estos pacientes van a perder la sensibilidad tanto al dolor, al frío, al calor, aumentando la posibilidad de sufrir heridas y úlceras, ¿no es cierto? Y esto que lleva a amputaciones, por eso es muy importante. En los pacientes con diabetes las amputaciones se dan en el 85% de los casos y la mayoría de las veces comienza con una úlcera. Entonces, todos los años, hace varios años, se hace una campaña del Comité de Pie Diabético con recomendaciones para los pacientes desde el día 1 al día 14, que sería hoy, ¿no es cierto? Entonces son consejos para los pacientes que me parece importante recordar. En el día 1 le vamos a decir a nuestro paciente que se mire los pies todos los días. Esto es importante justamente para detectar lesiones. Si el paciente no lo puede hacer porque no puede controlarse los pies, no tiene buena visión, le pide a un familiar o si no con un espejo se puede mirar la planta de los pies. El segundo día le vamos a pedir que, como consejo, digamos que se lave siempre los pies y que se seque bien los pies, sobre todo entre los dedos, para evitar, digamos, que haya humedad interdigital, sería entre los dedos, y que esto produzca la aparición de hongos y posteriores heridas o úlceras. En el tercer día vamos a hidratar bien los pies con crema humectante. No nos preocupamos porque sea la crema de marca o la que esté de moda, eso no importa. La crema no tiene que tener alcohol para que sea hidratante. Tiene que ser en el lugar del talón, digamos la planta del pie, el dorso, pero no entre los dedos, eso es importante aclarar. En el cuarto día le pedimos que mantenga las uñas limadas en forma recta, nunca en forma redondeada para evitar lesiones. El día 5
que eviten caminar descalzo, porque esto es muy frecuente en los pacientes y después nos aparecen en el consultorio con las heridas, ¿no es cierto? Porque se lastiman, cuerpo extraño, algo pasa, o con el uso de calzado inadecuado también. Entonces esto es importante recalcar. Y en el día 6 le pedimos que use medias en lo posible claras y de algodón. Las medias claras, porque de esta forma si hay alguna lesión, alguna secreción, el paciente se va a dar cuenta enseguida, digamos, si tiene secreción su herida, digamos, no así si son de color oscura, por eso es la recomendación. El día 7 le vamos a pedir que use siempre un calzado adecuado, que los compre por la tarde. ¿Por qué? Porque por la tarde los pies se hinchan más. Entonces, en ese horario sería importante, ¿no es cierto? Por eso es la recomendación. Y acá está cómo tiene que ser el calzado del paciente. En su mitad posterior, que el material sea un poco menos flexible para que se sujete bien el talón, esto es importante. El taco, que sea una suela flexible de material absorbente, ¿no es cierto? Que tenga la punta del calzado que sea redondeada, que no se superpongan los dedos, ¿no es cierto?, en el zapato. Esto es importante para evitar lesiones, que sea blando, que no tenga costuras internas. Todas estas cosas son importantes a la hora de recomendarles a los pacientes. El día 8, si ven una herida, un callo, una fisura, una zona enrojecida, eso hay que consultar inmediatamente al centro de salud porque es de alto riesgo. Realizar siempre la consulta por lo menos una vez por año con el podólogo, o sea, regularmente. Que evite fumar. El cigarrillo sabemos que hace daño a nivel de todo el organismo y sobre todo en los miembros inferiores, dando la aparición en las arteriopatías periféricas, lesiones en las arterias, sobre todo en los miembros inferiores, ¿sí? Que realice actividad física, muy importante. Que mantenga los niveles de glucemia, colesterol y presión alta los más adecuados posibles. Que incorpore hábitos saludables de alimentación para mantener un peso adecuado, ese otro consejo. Y el último día le decimos siempre que recuerde que si tiene diabetes, que cuide sus pies. Esto es muy importante. Entonces, el cuidado de los pies reduce y evita complicaciones. Siempre que soliciten ayuda al equipo de salud y que revise los pies en cada consulta a su médico, a los enfermeros que están a cargo. Estar atento y consultar entonces sobre problemas de circulación, falta de sensibilidad, piel seca, deformidades óseas, alteraciones del color y el grosor de las uñas, las onicomicosis, son los honguitos en las uñas que muchas veces comienza de esa forma y eso hace que se infecte la piel y ahí empiezan los problemas de las úlceras y lesiones, también las infecciones, como decían, las heridas, cambios de color y temperatura de la piel y las ampollas. Siempre consultar urgente con el equipo de salud. Bueno, muchas gracias. Gracias, Muchísimas Jorgelina. gracias. Vamos a continuar con la charla con una grabación que nos pudo preparar el docente y licenciado en actividades físicas, Ezequiel Molina, que no pudo estar de manera sincrónica, pero nos dejó un video con varios conocimientos muy interesantes sobre la diabetes tipo 1 y la relación que tiene con la actividad física y el deporte. Buenas tardes, soy el docente Ezequiel Ignacio Molina. Bueno, estoy compartiendo ahora con mis colegas esta charla. No puedo estar de manera presencial, de manera directa, en la transmisión sincrónica, sino que he dejado esta grabación porque estoy en medio de la inauguración de un torneo y que no pude coordinar el horario, ¿sí? Porque ya era algo estipulado muy de antemano y no pudimos acomodar en otro horario. Así que, bueno, la temática que yo quiero abordar va a ir por el lado del diabético insulino dependiente y vamos a ver qué
¿cuál es las directrices de actividad física que tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Esto va dirigido para alguna persona que tenga la patología o entrenadores, preparadores físicos, licenciados en actividad física que necesitan, que pueden prescribir este tipo de actividad física, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las bases que vamos a ver ahora. Así que ahí comparto pantalla, un segundito, y vamos directamente al... Ok, bueno, esto estaba en la presentación, en el flyer de presentación, ¿no? Vemos que acá tenemos las tres patas fundamentales en este control de la diabetes, en el caso de la tipo 1 o la tipo 2 que se vuelve insulino dependiente, ¿no es cierto? La alimentación, el ejercicio físico y el control médico son tres claves importantísimas, porque cada persona es diferente y no a todos les resulta la misma receta, ¿no es cierto? Por lo tanto, ni la prescripción física, ni la alimentación, ni la parte médica, la medicación, podría ser igual, exactamente igual en todos. Bueno, yo, a ver, hablando de alimentación, no es mi especialidad, pero considero que hoy en día se ha procesado mucho más, principalmente a los carbohidratos, ¿no? Que vamos a hablar bastante de carbohidratos ahora. Se le ha sacado la fibra, se le ha precocido, se le ha puesto saborizantes, se le ha ese proceso de que se vuelvan más apetitosos y menos saludables, ha inducido a la población en general al aumento del peso corporal, ¿sí? Podríamos decir que es también la prescripción alta de hidratos de carbono. Y uno observa lo que más abunda en las góndolas de los supermercados son los hidratos de carbono de alto índice glucémico. Por lo tanto, todo eso con una bajo nivel de actividad física ha provocado podríamos decir, esta epidemia de hiperinsulinemia que hay en el mundo, ¿no? Bueno, por lo tanto, todo es importante, la nutrición y el ejercicio físico, que lo vamos a abordar en este preciso momento, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son las claves a tener en cuenta para las personas insulino dependientes a la hora de hacer ejercicio. Para abrir esto, observemos los deportistas y, a ver, no logro leer acá, deportistas y diabetes tipo 1. Unos ejemplos de deportistas que he buscado. Esto está en la página que aparece aquí abajo, y pueden ver, hay muchos deportistas a nivel mundial de diferentes disciplinas, con diferentes estímulos de duración, cíclicos, acíclicos, de velocidad, de resistencia, de fuerza, y todos pueden encontrar o conseguir, mejor dicho, buenos niveles de prestaciones, ¿sí? Muy buenos niveles. Por ejemplo, hay un nadador acá, nadador olímpico, ¿sí? Medallista olímpico, medallista de bronce también, en Sydney y Atenas, Juegos Olímpicos de Sydney y Atenas. Es un ejemplo clave con diabetes tipo 1, ¿sí? O sea, insulino dependiente. Acá a nivel sudamericano, María Ignacia Montt, acá vemos otra especialidad, el atletismo. Todo ejemplo de personas jóvenes, ¿sí? Adultos jóvenes. Ahora un adulto mayor, y el caso de Linda Carrier, una señora que ha corrido 7 maratones en 7 días. O sea, pruebas de ultra resistencia. También es posible poder coordinar todos los elementos que requiere este tipo de patologías para poder hacer actividad.
O sea, no es algo que sea excluyente. No por tener diabetes no voy a poder realizar actividad física. Eso es algo que tenemos que dejar muy bien en claro. Bueno, un poquito de teoría antes de empezar. La pregunta que ya les hice hoy al principio, ¿las personas insulinodependientes pueden realizar actividad física? Sí. Bueno, y destaquemos que es la forma no farmacológica capaz de elevar niveles de colesterol bueno, ¿sí? Las lipoproteínas de alta densidad, que se llaman los colesterol bueno, reducir triglicéridos, tener un efecto benéfico sobre la hiperglucemia, o sea, sobre el azúcar muy elevada, actuando de dos maneras. Por un lado, el ejercicio favorece el consumo de glucosa por parte del músculo, se llama glucólisis, y por otro lado, es la medida no farmacológica capaz de reducir la resistencia del músculo a la acción de la insulina. Vamos a ver ahora más adelante que los receptores de insulina, las cerraduras de esa llave que abre la compuerta para el ingreso de la glucosa dentro de la célula, se ve más sensible a la acción conjunta con el ejercicio, ¿no? Con el fenómeno de la contracción muscular. Entonces, hacer ejercicio permite que la glucosa ingrese más fácilmente dentro del intracelular. Eso es algo claro. Acá vamos a ver un pequeño video donde se da esta acción interesante e importante para este proceso. Bueno, acá vamos a ver cómo tenemos dos mecanismos para que ingrese la glucosa adentro de la célula, ¿no? Este es el objetivo principal a la hora del abordaje que vamos a hacer con el ejercicio, ¿no? Ahí podemos ver cómo la glucosa empieza a circular por todos los capilares que rodean la célula, para que esa glucosa que estaba en amarillo pueda ingresar hacia el intracelular. Primero la insulina tiene que activar esas cerraduras para que los transportadores, los GLUT4 en este caso, puedan hacer ingresar la glucosa adentro de la célula para la glucólisis o para la formación de glucógeno. ¿Sí? Ahora, cuando el receptor de insulina no pierde sensibilidad a la misma, o en el caso de la diabetes tipo 1 no hay presencia de insulina, no hay generación de insulina o es muy baja la producción de insulina, entonces la glucosa permanece en el torrente sanguíneo. Ahora, esto que podemos ver acá es el mecanismo del fenómeno de contracción muscular y cómo el músculo tiene la posibilidad de volverse no insulino dependiente para aceptar glucosa, para cargar glucosa adentro de la célula. Y esto es lo que bueno, como decía el video, esto es lo que esta es la gran ventaja de hacer actividad física, ¿sí? Volver más sensible a los receptores insulínicos y permitir que la glucosa ingrese no insulino dependiente adentro de la célula muscular, ¿sí? Que es la que necesita directamente la acción, necesita el sustrato. Si no hay sustrato, ¿qué sucede? El organismo, ¿sí? La célula, empieza a consumir tejido adiposo, ¿sí? del intracelular, empieza a movilizar ácido graso, empieza a realizar catabolismo proteico. ¿Sí? Entonces la persona diabético tipo 1 suele tener un índice de masa corporal bajo y un nivel de tejido adiposo también bajo. ¿Sí? Este consumo excesivo de catabolismo proteico y de ácidos grasos hace que la persona sea muy, muy delgada y pueda acarrear problemas de crecimiento, por ejemplo, en niños. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que las células estén abastecidas de sustrato de manera diaria, ¿no? Todo el tiempo debería haber un suministro continuo. Bueno, básicamente todos los hidratos de carbono que nosotros consumimos pasan por
todo el proceso de digestión, de asimilación, todo pasa a la sangre, esos hidratos de carbono pasan a la sangre, esa medida en la sangre, el hidrato de carbono se lo mide en glucosa, ¿sí? Es la glucemia. Y vamos a ver que la regulación, o sea que una ingesta hace que la persona aumente los niveles de glucosa en sangre. Y hay dos actores acá que reducen esa glucemia, esa hiperglucemia. Hay dos actores principales. Uno, la actividad física, como vimos, y otro, la insulina. ¿Sí? Ambos pueden hacer que la glucosa pase de la sangre hacia adentro del músculo. ¿Sí? Bueno, la pregunta entonces, ¿cómo se regula la glucemia al hacer actividades físicas? Para entender bien esto, primero vamos a analizar el deportista que no tiene diabetes, ¿sí? Que podría ser un diabético tipo 2 o una persona que no tiene ninguna fisiopatología referente a la resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, explicamos cómo se mantiene la glucemia estable en las personas que no tienen diabetes. Y acá tenemos un cuadrito. El proceso, cuando hacemos ejercicio, se lleva dentro de la célula un proceso llamado glucólisis, ¿sí? Que convierte a esa molécula de glucosa en un proceso, en varias reacciones enzimáticas, termina convirtiendo a esa glucosa en una forma energética llamada ATP, una molécula energética. Entonces eso se llama glucólisis. Ese consumo de glucosa intracelular va a hacer que más glucosa en la sangre vaya entrando adentro del músculo, ¿sí? El organismo va a detectar esa disminución de glucemia, ¿sí? Y para no entrar en hipoglucemia, comienza a reducir la secreción de insulina, ¿sí? La secreción de insulina en el hígado tiene una acción de glucogénesis, o sea, lo que va a hacer en el hígado es decirle al hígado que capte glucosa y la guarde en forma de glucosa. Ahora, al reducir la insulina, evitamos hipoglucemia. ¿Por qué? Porque hay otras hormonas antagónicas a estas que liberan justamente el glucógeno almacenado dentro del hígado. Estas son la adrenalina, noradrenalina y principalmente el glucagón. Así que van a estimular enzimas dentro del hígado que favorecen el proceso de conversión de glucógeno a glucosa, devolviéndole la sangre, ¿sí? O manteniendo una homeostasis de normoglucemia durante el ejercicio, ¿sí? O sea, tenemos una reserva muscular y una reserva hepática de glucógeno. Una vez que bajan los niveles de glucógeno intramuscular, se pide ayuda al hígado, ¿sí? Para mantener esos niveles en sangre correctamente y no caer en una hipoglucemia, ¿no? Que me traería problemas a la hora de rendir físicamente, ¿sí? Y a la hora de usar el sistema nervioso, ¿sí? De pensar. Entonces no es conveniente que baje mucho, es peligroso que baje mucho el azúcar en sangre. Bueno, esto sucede normalmente en personas que no tienen diabetes. Ahora, en deportistas con diabetes tipo 1, ¿no? Vamos a analizar ese caso. ¿Qué dice acá? Se debe imitar el funcionamiento del organismo sin diabetes, reduciendo la dosis de insulina que actuará en el momento en que se realiza el ejercicio. ¿Sí? Entonces, algo clave acá en deportistas con diabetes es reducir la dosis de insulina previo al ejercicio. ¿Sí? El ejercicio con exceso de insulina en sangre, acá vamos a ver dos cuestiones que pueden ocurrir en ejercicio con exceso de insulina en sangre y en ejercicio con déficit de insulina en sangre. Ahora, lo más problemático es el ejercicio con exceso de insulina en sangre. Si no se ha reducido suficientemente la insulina, se sumará al efecto hipoglucémico que tiene el ejercicio sí, al efecto hipoglucémico de la insulina, aumentando el paso de la glucosa al interior de la célula.
esto me puede traer una hipoglucemia, y dijimos que la hipoglucemia es más peligrosa que la hiperglucemia para el ejercicio, ¿sí? En personas diabéticos tipo 1. Recuerden que el ejercicio estimula el ingreso de la glucosa al intracelular. Ahora, el ejercicio con déficit de insulina, o sea, si la insulina está muy baja previa a la actividad física, el organismo va a necesitar siempre una dosis mínima de insulina. Dijimos que la contracción muscular sensibiliza, pero si no hay nada de insulina, también se dificulta el ingreso de la glucosa en sangre. O sea, tiene que haber presencia de insulina, tiene que haber, pero no tiene que haber demasiada insulina en sangre previo al ejercicio. ¿Sí? Por lo tanto, analicemos un poquito, y esto lo tomo de una entrevista también que he realizado, que calculo que la persona está ahora en la charla, le agradezco mucho su predisposición. Estoy hablando del caso de un sujeto masculino, deportista de 50 años, que hace 26 años que realiza actividad física siendo diabético tipo 1. ¿Sí? Entonces tiene muchísima experiencia en todo lo que sea running, ciclismo, ha competido maratones, ultramaratones, está muy ensalzado en el tema, y qué mejor que preguntar, averiguar, investigar también, aparte de bibliografía, con personas que realmente están pasando por esta situación y la manejan muy bien. Entonces, por lo tanto, antes del ejercicio, ¿con qué niveles de glucemia conviene arrancar a hacer el ejercicio? ¿Sí? Estamos hablando de ejercicio en general, no estamos enfocándonos en partidos de fútbol, salir a trotar, salir a andar en bicicleta. ¿Cuáles son los niveles óptimos que debo tener de glucosa en sangre? Seguramente la doctora, no sé si llegó a nombrar esto, pero seguramente ella puede decir específicamente cuándo. Pero hablo nuevamente de la experiencia de personas, cuál sería el nivel óptimo para partir, para empezar a hacer actividad física. Y ahí puse dos ejemplos, o 95 miligramos por decilitro o 135 miligramos. Siempre conviene estar un poquito más alto. ¿Sí? 90, 95 es un poco bajo para comenzar, sino que conviene siempre empezar con 120, 130, hasta 150 miligramos por decilitro. Esos serían unos niveles de glucemia óptimos para poder empezar a hacer actividad física, porque rápidamente eso, recuerden que va a ir ingresando dentro del músculo, se va a ir consumiendo. Bien, durante el ejercicio. Y acá vamos a ver el ejemplo de Kipchoge, el corredor keniata, que como ven acá tiene un sensor de glucosa, que está midiéndole los niveles de glucemia de forma instantánea. Bueno, seguramente acá el público de la charla, seguro ya varios deben conocer cómo es el sistema de este sensor, y ven cómo Kipchoge, en este caso que no posee diabetes tipo 1, lo usa como un medio para medir los niveles de glucemia intraejercicio, o sea, durante el ejercicio. ¿Y por qué es importante eso? Porque mantener buenos niveles de glucosa, predisponen a un mejor rendimiento, ¿sí? Un rendimiento óptimo. Si el deportista comienza a entrar en etapas de hipoglucemia, pierde rendimiento, vuelve a ingerir glucosa, recupera el rendimiento, pero esos minutos y segundos que va perdiendo con ese déficit de glucosa hacen que en el tiempo final de una maratón repercute, ¿no? Por lo tanto, Kipchoge, con sus fisiólogos del deporte y sus nutricionistas, le han encontrado la vuelta para mantener los niveles óptimos con esta tecnología, ¿no? Niveles óptimos de glucosa. Entonces, eso sería la clave para Kipchoge y para cualquier deportista o cualquier persona con diabetes tipo 1 que se anime a hacer deporte. Mantener los niveles correctos de glucosa, ¿no?
Bueno, ¿qué se usa normalmente? Se habla de ser un kiosquito durante el ejercicio. Por ejemplo, ya todos deben conocer los geles de glucosa, ¿sí? Que vienen con un poco de sales minerales, que vienen... Principalmente la composición es carbohidratos, ¿sí? Carbohidratos de alto índice glucémico, o sea que se liberan rápido a la sangre. Después tenemos frutas, ¿sí? Esto siempre es dependiendo cómo le caiga al sujeto la ingesta de un alimento con alto índice glucídico. Por ejemplo, hay deportistas que pueden comer una banana, ¿sí? Mientras van corriendo y no les altera para nada el rendimiento. Hay otras personas que no pueden. Ustedes pueden ver en los partidos de tenis, por ejemplo, como después en los descansos, entre los sets, el tenista se come media banana, toma alguna bebida glucídica. Eso es típico de todos los deportes que tienen un descanso entre medio. Ahora, cuando estoy corriendo una maratón, no puedo parar a comer, sino que intra ejercicio me voy incorporando estos alimentos, ¿sí? O membrillo, ¿sí? Cualquier elemento que sea glucídico, cualquier alimento, perdón, que sea glucídico. Entonces, la clave durante el ejercicio es mantener. ¿Cuál es la mejor forma de mantener? Me puedo percibir, puedo llegar a tener una percepción de los niveles de glucemia. Por ejemplo, tienen una alta relación con la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Esto justamente le hablábamos en la entrevista, ¿sí? que he realizado. Hablábamos de que uno de los efectos de la hipoglucemia es perder la concentración. ¿Sí? Cuando uno va realizando actividad física, uno va perdiendo como el eje de hacia dónde va, ¿sí? Cómo viene. Otra es la taquicardia, ¿sí? Manteniendo, por ejemplo, la misma velocidad de carrera, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca. El cuerpo busca acelerar el gasto cardíaco para poder suministrar más glucosa. También corriendo a una misma frecuencia cardíaca, por ejemplo, hablemos de una zona de umbral anaeróbico, un sujeto que viene corriendo, por ejemplo, a 150 latidos por minuto, ¿sí? Va a ir notando que el rendimiento va cayendo, o sea, va cada vez, para mantener esas 150 pulsaciones, la velocidad empieza a caer. Es uno de los efectos que se relacionan con la hipoglucemia, ¿sí? Entonces dijimos, peligroso la hipoglucemia para el deportista. Bien, ¿y qué pasa después del ejercicio? Bien, una vez que acabó el ejercicio, en la sangre suele haber poca glucosa, ¿sí? Entonces, las reservas de glucosa en forma de glucógeno muscular y hepático se han vaciado debido a la actividad, ¿sí? Se ha consumido la glucosa almacenada intramuscular, que normalmente un sujeto puede tener entre 250 a 350 gramos de hidrato de carbono. También se ha vaciado las reservas hepáticas, ¿sí? Porque recuerden que el glucagón, la adrenalina, la noradrenalina, está constantemente liberando esa glucosa a la sangre. Por lo tanto, el hígado y el músculo están bastante depletados de este sustrato. Bien, inmediatamente tiene que haber una ingesta post ejercicio, ¿sí? Entonces, esos hidratos pasan directamente a la sangre, incrementando los valores de glucemia. Pero, acuérdense que esa glucemia, primeramente, se dirigirá hacia los depósitos que se encuentran vacíos, ¿sí? O sea que viajará hacia dentro de la célula muscular y hacia adentro de las células hepáticas. Por lo cual, post ejercicio se incrementa el riesgo de hipoglucemia. Entonces, mantener una medición post ejercicio es importante, y tener una ingesta de hidratos de carbono post ejercicio también es de suma importancia. ¿Sí? Inmediatamente después de terminar el ejercicio.
siempre, ¿no?, dependiendo también cuántos hidratos de carbono hemos incorporado durante el ejercicio. Pero normalmente siempre conviene incorporar ese glucosa post ejercicio, ¿sí? Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. La verdad que es un tema apasionante, es un tema muy importante y queremos que quede claro que todos pueden realizar actividad física siempre y cuando estén bajo la guía, ¿sí?, de profesionales, que estén tanto médicos, nutricionistas y licenciados, profesores en educación física. Eso va a permitir que ustedes, que la persona con insulino dependiente pueda realizar actividad física de forma segura, conocerse y así también mejorar su calidad de vida. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Le agradecemos entonces también a Ezequiel, el docente, que nos pudo preparar esta parte relacionada con la diabetes tipo 1 y con muchas cuestiones también fisiológicas y muy importantes para entender qué pasa detrás, ¿sí?, en el organismo y cómo son estas adaptaciones que se dan. Para finalizar la charla, voy a hacer referencia de manera breve a la relación que existe entre la diabetes tipo 2 y la actividad física. Bueno, como bien nos comentaba Jorgelina, la médica, al principio de esta charla, la actividad física forma parte de uno de los pilares o herramienta clave para mejorar la calidad de vida y también para contrarrestar el efecto de las patologías, ¿sí? Si analizamos los efectos que produce la actividad física a nivel de beneficios, vemos que puede mejorar o disminuir el impacto de los siguientes cuadros patológicos: enfermedad coronaria, reducir los niveles de lípidos en sangre, descender la hipertensión arterial, reducir la probabilidad de sufrir cáncer, ¿sí?, la aparición de osteoporosis, y en este caso vamos a centrarnos específicamente en la reducción y rebajar también la probabilidad de padecer diabetes tipo 2 y de reducir los efectos negativos para la salud en el caso de que ya esté manifestada esta patología. Bueno, la principal problemática de la diabetes tipo 2 no reside en la capacidad secretora de insulina del páncreas, que, como estábamos hablando anteriormente, es propia de un déficit o insuficiencia de la diabetes tipo 1. En este caso estamos hablando de que en la diabetes tipo 2 hay una secreción insuficiente de insulina, por un lado, pero también hay una falla en la capacidad de las células del músculo esquelético, principalmente, que es el principal receptor de glucosa, para poder responder a la insulina y a su vez poder reaccionar, ¿sí?, normalizando o regulando los niveles de glucemia en sangre. Es decir, que este déficit viene más que nada por el lado de la falta de estímulo de un tejido metabólicamente activo que es el Parece que tuvo algún problema, Agustín. Vamos a esperar un ratito por las dudas. Voy a ir preguntándole aparte a ver si tuvo algún inconveniente.
buenas, estamos de vuelta. Estamos, continuamos. Ahí estamos. No Muy sé, bien. ¿en esa está bien o sigo en otra? Perfecto. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, continuando con la importancia que tiene la actividad física para el tratamiento de la diabetes tipo 2, bueno, por un lado vemos que el entrenamiento, ¿sí?, la actividad física regular, puede producir una muy buena adaptación metabólica relacionada con los transportadores de glucosa. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vemos que una de las principales adaptaciones que se logran con el desarrollo de la masa muscular, gracias a la actividad física, es el aumento significativo de los GLUT4, que como bien comentaba el docente Molina en sus videos de fisiología, pudimos ver que eran parte importante de ese transporte de la glucosa proveniente de la sangre hacia el interior de la fibra muscular, controlando y ayudando en gran medida a la glucemia. De esta manera, hay un estudio científico muy interesante en donde se comparan los efectos que tiene un entrenamiento, fíjense la duración de solamente 2 semanas de ejercicios aeróbicos y de la fuerza, sobre la cantidad y concentración de los GLUT4. Encontramos que después de 2 semanas se puede producir un aumento del 369% de estos transportadores. Con lo cual, fíjense que un efecto a corto plazo es este y produciría una gran mejora en la diabetes y en este cuadro patológico, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿qué opciones de actividad física tenemos? ¿Sí? Lo primero que tenemos que ver es que tenemos diferentes tipos de pilares de la actividad física, que por un lado tenemos que definirla como todo movimiento que permite un gasto energético. Y ese es uno de los objetivos que principalmente tenemos con la realización de ejercicios, de deportes y de actividad física de la vida diaria, para mejorar no solamente los cuadros patológicos de diabetes, sino también evitar, ¿sí?, el sobrepeso, la obesidad y todas las consecuencias que pueden acarrear. Por un lado, cuando hablamos de deporte, tenemos un sinfín de posibilidades, tanto posibilidades con deportes individuales, ¿sí?, con deportes colectivos. Cuando hablamos de ejercicio, por otro lado, estamos refiriéndonos más que nada a una actividad que tiene un objetivo, que tiene una sistematización, es decir, que está programado previamente, que tiene su intensidad, su volumen, ¿sí?, planificado previamente, y es ahí en donde el acompañamiento de un profesional de la actividad física cobra mucha importancia. Y por otro lado, el tercer punto, si volvemos a la diapositiva anterior, habla de las actividades físicas de la vida diaria, que es un factor que también tenemos que tener en cuenta, que se relaciona con todas aquellas actividades que producen un gasto energético y que no nos damos cuenta y que realizamos en la vida diaria. Y en ese punto podemos aumentar ese gasto energético con simples cambios de nuestros hábitos. Por ejemplo, sacando a pasear a las mascotas más de seguido, haciendo los trámites, ¿sí?, prefiriendo la caminata que el transporte, dejando más lejos el auto, la moto en el estacionamiento para tener una mayor caminata durante el día. Utilizar las escaleras es otro de los ejemplos. Elegir las escaleras por sobre el ascensor también es otra de las decisiones que podemos tomar en el día a día y que nos van a ayudar en ese aumento de gasto energético. Continuamos. Bien, cuando hablamos de un primer objetivo que tendríamos que establecernos con la actividad física, es simplemente el de poder realizar al menos 30 minutos de actividad física de forma cotidiana. Puede ser de forma continua o fraccionado en bloques de 10 minutos. Estamos hablando de que podemos elegir o el deporte o el ejercicio físico, ya sea, como se ve en la imagen, una caminata o trote en la costanera,
o también aumentando el nivel de actividades físicas de la vida diaria. ¿Sí? Tenemos diferentes opciones, así que tenemos muchas al alcance de la mano. Continuamos. Dentro de los diferentes tipos de actividad que tenemos para realizar ejercicio físico de una manera mucho más sistematizada, principalmente nos encontramos con dos tipos. Los ejercicios aeróbicos, que pueden ser de intensidad moderada, y acá estamos hablando de la caminata, andar en bicicleta, bailar. Después también tenemos el ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa, estamos hablando de una actividad un poco más intensa, como correr o hacer algún deporte. Y los ejercicios de fuerza muscular serían el otro tipo de ejercicios, en donde principalmente estamos hablando de las rutinas que se pueden realizar en el gimnasio o centro de acondicionamiento físico. Si vemos que nos centramos en algún ejercicio aeróbico, con 5 días a la semana estaríamos produciendo mejoras significativas en la salud metabólica, cuando hablamos de intensidad moderada, y con 3 días a la semana ya estaríamos teniendo buenos beneficios con una intensidad aeróbica de mayor intensidad. Continuamos. Entonces, se ha demostrado científicamente que tanto el entrenamiento de la resistencia aeróbica como el de la fuerza muscular tienen muy buenos beneficios para el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Tipo 2 en este caso, principalmente mejorando la sensibilidad a la insulina, aumentando la cantidad de transportadores, ¿sí? De GLUT4, de la glucosa. Así que tenemos muchas posibilidades para elegir, ¿sí? Y bueno, ahora no me quiero adelantar, pero hay algunas recomendaciones que también quiero acompañar en esta charla. Continuamos. Fíjense que, si bien ya estuvimos hablando de algunas recomendaciones en la parte inicial de la charla, específicamente a la hora de hacer actividad física, hablamos de que puede ser muy interesante y seguro utilizar ropa adecuada para la actividad. Si, por ejemplo, se va a salir a caminar, utilizar medias y zapatillas que no lastimen los pies y que permitan moverse cómodamente. Como bien hablábamos al inicio de la charla, la zapatilla adecuada, las medias que permitan que sea mucho más acolchonado, ¿sí? El apoyo, que eviten la humedad, que eviten las ampollas o las posibles úlceras, es muy importante. En el caso de usar insulina, revisar los niveles de glucosa previamente. ¿Sí? Si bien es importante realizarlo en los diferentes momentos del ejercicio, antes, durante y después, estamos hablando de que previamente puede ser mucho más importante. La insulina previa al ejercicio no se debe administrar en un área del cuerpo que vaya a ser muy activa durante el ejercicio. Y acá estamos hablando de que si, por ejemplo, vamos a hacer trote o andar en bicicleta, tratemos de evitar la administración en el tren inferior, en los músculos de las piernas, ¿sí? Y viceversa. Y tener a mano algún alimento con alta carga de carbohidratos para posibles casos de hipoglucemia también puede ser muy interesante, alguna bebida, alguna fruta, que nos permita regular ese estado. Continuamos. Y en cuanto a las recomendaciones finales, quiero compartir con todos esta reflexión de que tenemos muchas posibilidades, ¿sí? Para hacer ejercicio físico y actividad física. Elijan la que más les guste. Existen muchas opciones, así que tienen que realizar aquella que pueda sostener en el tiempo, principalmente. Y para ello creo que hay 3 puntos que son muy importantes considerar. Primero, que esa actividad física sea realista, es decir, que se pueda adecuar a las características individuales de cada persona, en este caso de los diabéticos, si está acompañado de sobrepeso, si está acompañado de también un bajo nivel de actividad física, bajo nivel de fuerza. Bueno, empezar de a poco, de manera progresiva, es muy importante. Que sea agradable la actividad para la persona, ¿sí? Que no sea una carga, que no sea un peso, ya que eso probablemente llegue a abandonos prematuros. Y que sea flexible también, ¿sí? Que se pueda ajustar a nuestra rutina diaria, tanto de trabajo, familia, ¿sí? Estudio, para que se pueda también sostener en el tiempo. Seguimos.
Así que bueno, desde esta parte de la actividad física, por ahí quiero hacer el cierre y bueno, abrir, si se quiere, un espacio de preguntas y de consultas sobre la temática. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Valeria, y le agradecemos también a Ezequiel, que, bueno, no se pudo conectar, pero por supuesto contribuyó con sus aportes, digamos, sobre esta temática, ¿sí? Entonces, este es el momento, si quieren hacer alguna pregunta, o agregar algo, algún comentario, este es el momento. Siempre damos un tiempo porque siempre son tímidos y cuando decimos que vamos a cerrar, ahí empiezan a preguntar. Ya participó justamente Agustín y Valeria, los dos ya participaron de otras charlas y es así, ¿no es cierto? Así es. Totalmente. Si no hay preguntas o comentarios. En el chat también pueden escribir si no se animan a hablar, pero sería mejor que puedan abrir los micrófonos y poder hablar. Están todos tímidos. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, les agradezco otra vez en nombre del Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud, a nuestros disertantes. ¿Vieron? Empiezan a escribir en el chat. Hay una pregunta. A ver. El ayuno intermitente. Preguntan si es recomendable el ayuno intermitente en los pacientes diabéticos. Y en realidad no es muy recomendable, sobre todo en los pacientes que usan insulina, hay que tener mucho cuidado. Lo ideal en estos pacientes es tratar de distribuir bien la carga de los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Sobre todo en las 4 comidas principales y algunas colaciones. Esto es muy personalizado, por ahí uno habla en la generalidad, pero esto se ve en el consultorio y siempre es el tratamiento del paciente con diabetes es ajustado a cada persona, es como el traje a medida, ¿no es cierto? Para decirlo así. En realidad, sobre todo a pacientes con insulina, no es recomendable. Lo ideal es que hagan las 4 comidas principales para distribuir de esa forma mejor los hidratos de carbono. Y como estábamos hablando también de un pilar importante como es la actividad física, tampoco, o sea, hay que tener en cuenta eso también. No puede pasar mucho tiempo el paciente sin ingesta, sobre todo si va a hacer la actividad física, si se está colocando insulina. No sé si Agustín está de acuerdo con lo que digo. Me parece importante tener en cuenta. Totalmente, Valeria, porque bueno, creo que el hecho de poder mantener los niveles de glucemia estables durante la mayor parte del día y sobre todo previos a realizar la actividad física o el entrenamiento, me parece que es muy importante para que sea de forma segura. ¿Sí? Creo que el ayuno intermitente tendría justamente muchos lapsos del día en donde esto esté muy alterado. Exactamente. Con peligros a que este paciente, sobre todo el insulino requiriente, pueda llegar a tener complicaciones y graves, ¿no es cierto? Como las agudas que habían nombrado anteriormente en la charla. Y llegar a internaciones por eso, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ahí agradecen a los disertantes. Y bueno, como yo les decía, les agradezco a ustedes, a los profesionales que nos brindaron su predisposición, su tiempo, tanto ahora en la charla como el tiempo previo, que uno tiene que preparar todo el material, así que muchas gracias. Por supuesto, gracias a los que se conectaron, gracias por estar, y seguramente, gracias por escucharnos. Seguramente estaremos encontrándonos en otra charla, en otra actividad, en otro curso. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.